Hola, para contar mi historia tendré que cambiar mi nombre. Soy Vanessa y anteriormente vivía en Guadalajara, lugar donde me pasó todo lo que estoy a punto de contarles. Pero antes de iniciar, quiero agradecerle a Gerardo la gran atención que me dio cuando decidí ponerme en contacto con su canal y me animé a enviarle mi historia luego de ver las experiencias muy similares a la mía que le han relatado otros miembros de su comunidad. Bueno, mi historia inicia cuando yo tenía como 20 años. Toda mi familia siempre han sido personas muy religiosas, casi al borde del fanatismo. Por ello, creo fuimos tan fáciles de captar. Un día llegaron nuevos vecinos a nuestra comunidad. Parecían buenas personas, un matrimonio joven como en los 30 y un pequeño niño de apenas 5 años. Habían comprado la casa junto a la nuestra, así que a diario nos mirábamos las caras. El señor salía a trabajar temprano, mientras que la señora se quedaba con su hijo en la casa. Hasta ahí no parecía haber nada extraño en esa familia. Eran muy educados y jamás se metían con nadie. Te saludaban con cordialidad cada que te los encontrabas, pero a pesar de eso, a mí me daba un poco de miedo su aparente felicidad, pues era como si no supieran poner otra cara que la de una sonrisa en sus rostros. Con los días miraba cómo se integraban más al vecindario. Su relación con los demás vecinos era muy buena y poco a poco la cercanía con ellos era más notoria. Hacían reuniones en su casa donde se notaba que la pasaban muy bien y al poco tiempo mi familia también empezó a ser arrastrada. A mí nunca me ha gustado meterme a casas ajenas, por eso es que yo no iba con mis padres cuando estos eran invitados. Con el tiempo me di cuenta de cómo todos cambiaron notablemente, no solo mi familia, los demás vecinos que se reunían con esas personas también lo hicieron. Ya saben, la gente típica que de un día al otro encontraron a Dios en sus vidas y comenzaron a evangelizar todo a su alrededor. Como tal, eso no me molestaba, al contrario, me daba hasta un poco de risa, pero todo bien. Sin embargo, esto cambió cuando entró el mes de agosto, pues resulta que era la fecha para alistar a nuevos miembros a la iglesia a la que pertenecían esas personas, la luz del mundo, así se hacían llamar, con tal cinismo y sin ninguna preocupación, pues lo único que ese culto trae consigo realmente es oscuridad y desgracia. Se estaban preparando para algo llamado la Santa Cena. Según lo que mi familia me dijo, era la ceremonia más importante que tenía ese culto. Se trataba de una celebración, un evento de perdón, comunión y de unidad, en donde se encuentra la paz espiritual. Así que no había mejor día para iniciarse y convertirse en nuevos miembros de esa iglesia. Por tanto, comenzaron a llevarme a sus reuniones también, las cuales eran 3 días a la semana en casa de los nuevos vecinos. Yo pensaba que todo sería de un carácter religioso y monótono, como suele ser en esos círculos relacionados con la iglesia, pero me sorprendí al ver que no era así. Para empezar, esas personas vivían muy bien. Su casa era muy bonita y se la pasaban mostrando su buena vida, presumiendo sus fotografías a lo largo del mundo. Viajaban bastante para no ser una familia muy adinerada. Ellos le atribuían todo su éxito a su iglesia, a la paz que tenían con Dios y con su entorno. En nuestra iglesia, todos nos tendemos la mano y nunca dejamos a algún hermano desamparado, pues esa es la enseñanza de nuestro Señor. Decían, platicaban de todo, hacían sentir muy bien a sus invitados. Eran demasiado serviciales si me lo preguntan. Si a algún vecino le pasaba cualquier cosa o le hacía falta algo, estos se lo daban sin más. A mis papás les ayudaron un montón de veces con su carro, pues se descomponía muy seguido, y así era con todos los del vecindario en realidad. En fin, se llegó el día. Un 15 de agosto nos llevaron a todos los interesados en pertenecer a la luz del mundo a su templo, el cual estaba ubicado en la colonia La Hermosa Provincia en Guadalajara. Había miles de personas en el recinto, sin duda que era algo muy imponente, y desde que llegabas todos te ponían los ojos encima,
a tal grado que incluso te hacían sentir miedo si es que intentabas echarte para atrás. De pronto entró un sujeto, alguien vestido con sotana, y de inmediato todos nos quitaron su atención a nosotros los nuevos y se la dieron totalmente a ese hombre. Nos dijeron que también debíamos postrarnos ante él, porque ese señor era su Dios, así tal cual. Nosotros evitamos hacer preguntas y solo nos limitamos a hacer lo que nos indicaban. Posteriormente, ese hombre subió al estrado como un sacerdote que está a punto de hacer la misa y se presentó. Esto lo hizo obviamente por los nuevos que éramos nosotros, unas 20 personas tal vez. Dijo llamarse Nazón Joaquín, nos dio la bienvenida y comenzó a dar su discurso, una misa, en la cual mencionaba mucho la Biblia, pero sobre todo recalcaba lo equivocadas que estaban las demás iglesias. En pocas palabras, únicamente la luz del mundo era el camino correcto a la salvación, y las demás eran solo blasfemia. Mientras ese hombre seguía hablando, nos ordenaron tomar asiento. Sin embargo, nos separaron por género, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. Así se encontraban ordenados los miles de creyentes en aquel templo. Así que mi mamá y yo nos separamos de mi padre y de mi pequeño hermano. Ya en la misa, ese hombre decía ser el enviado de Dios. Afirmaba ser un apóstol escogido por el mismo Jesucristo para, según él, en palabras suyas, restaurar la única iglesia verdadera que se había perdido con el paso del tiempo. Era increíble la cantidad de cosas que decía, pero aún más increíble era ver cómo toda esa gente le creía cada una de sus palabras. Todos estaban atentos a lo que decía y lo alababan y adoraban a cada instante. Otra cosa que noté en ese momento fue que todos los hombres traían el pelo corto casi de igual manera y las mujeres por el contrario lo tenían largo, además de que todas llevaban puesto un velo. Tal vez para algunos eso no tenga ninguna importancia, pero a mí la verdad se me hizo algo perturbador. Quizá por ese motivo es que todos nos miraban a mi mamá y a mí con cierto desprecio. Ya al finalizar el evento, el señor Nazón nos invitó a pasar al frente con él a los nuevos. Recibimos su bendición y a las mujeres nos dio un abrazo, dándonos así la bienvenida. A partir de este momento, todos ustedes abandonan el mal camino y se vuelven protegidos míos. Yo abogaré ante Dios por ustedes y desde hoy sus vidas cambiarán para bien, porque yo así lo he decretado y Cristo está conmigo, dijo, y todos los presentes comenzaron a aplaudir. El Señor bajó para hacer el trayecto hasta la salida y en el camino la gente se acercaba a él para besarle la mano, para dedicarle algunas plegarias, inclusive solo para ser tocados por él, como si fuese alguna especie de santo. Luego de eso, una mujer y un hombre se acercaron a nosotros, dijeron ser enviados del señor Nazón y nos llevaron a un lugar para hablar en privado. Así lo hicieron con todas las familias que acudimos y ahora éramos nuevos miembros de la luz del mundo. Para no entrar tanto en detalles, esas personas le ofrecieron un buen empleo a mi papá. Nos daban casa y hasta carro nuevo, pero a cambio debíamos convertirnos en misioneros, sobre todo yo, quien ya contaba con la edad para hacerlo. Yo no estaba muy de acuerdo, pero mis padres aceptaron, así que con tal de apoyar su decisión, cedí. Ellos terminaron comprándoles su casa a mis padres a un bajo precio y nos dieron una nueva casa en esa colonia llamada La Hermosa Provincia, en donde prácticamente toda la colonia entera estaba conformada por fieles creyentes de la luz del mundo. Las calles de ese lugar tienen nombres bíblicos y entre más cerca estén las casas al templo, más elegantes y caras se vuelven. A nosotros nos dieron una no muy cerca al templo, por eso es que no era la gran cosa, pero al menos sí era cómoda. Sin embargo, antes de irnos para allá, notamos que la casa de los vecinos, esos que nos indujeron a ese culto, estaba vacía, ya no vivía nadie allí.
La demás gente que también habían aceptado irse a vivir a la hermosa provincia se preguntaban lo mismo que nosotros. ¿Dónde estaban? ¿Por qué desaparecieron de un día a otro? Pero nadie sabía nada. Con el tiempo me fui dando cuenta de lo que es realmente la luz del mundo, una secta llena de blasfemia, prohibiciones, un culto idólatra lleno de injusticias e hipocresía. El diezmo era casi obligatorio y si no dabas lo suficiente te hacían sentir miserable. En las misas había cánticos, alabanzas, no a Dios, sino más bien dirigidos al señor Nazón y a los fundadores de la luz del mundo, quienes por cierto eran familiares suyos. Poco después me convirtieron en reclutadora. Estaba obligada a viajar con ellos a todas partes y por eso pude ver muchas cosas, como las conexiones que tenían con diferentes personajes. El gobernador actual de Jalisco, por ejemplo, tenía una relación muy cercana al culto. En aquel tiempo apenas iniciarían las campañas para definir la gobernatura del estado, y la luz del mundo le ayudó bastante a este personaje, a cambio de quién sabe qué, pero apenas llegó al puesto y de inmediato la luz del mundo tomó más fuerza en el estado. Mi tarea era una en particular, reclutar solamente a mujeres, chicas de entre 14 y 22 años, para convertirlas en feligreses de nuestra parroquia, pero también otra de mis tareas consistía en ser observadora. Me mandaban a diferentes zonas rurales, supuestamente para observar y analizar en dónde podía entrar la ayuda, entre comillas, de la luz del mundo. La especificación era llegar a zonas marginadas en donde haya posibilidad de que nuestra semilla florezca. En pocas palabras, buscar ignorancia y pobreza para poder engañar. Aquellos que al igual que mi familia y yo terminaban por caer en las redes de esta secta, se les asignaban diferentes tareas. Algunas de esas personas eran puestas bajo mi supervisión. Debían ser vigilados la mayoría del tiempo. Debíamos cuidar cada paso que daban y reportarlo a los altos mandos. Por ello es que todos eran llevados a vivir a esa colonia para tenerlos vigilados y tener controladas sus vidas. No se les permitía hacer mucho, parecían esclavos a la espera de las órdenes de sus amos. Dentro del culto, la Navidad está prohibida, no se permite el uso de cruces ni en el templo ni en los hogares de la gente, así como ninguna imagen de Jesucristo o de algún otro santo. Sin embargo, todos están obligados a tener en sus casas una imagen del señor Nazón y rendirle culto y pleitesía. Ese señor decía tener habilidades únicas, poderes básicamente. Él sabía quiénes eran verdaderos creyentes en su palabra y quiénes eran falsos. Por eso es que cada cierto tiempo exhibía frente a todos a aquellos que supuestamente no creían en él. Permitía que todos los insultaran y escupieran para luego expulsarlos del culto. Les quitaba todo y nadie podía hacer nada, pues las autoridades locales eran sus cómplices. De esa forma les daba una lección a todos para que jamás dudaran de él y de sus enseñanzas. Yo hice el intento de convencer a mi familia para que nos fuéramos del estado y abandonara esa secta, pero ellos ya tenían el cerebro lavado como todos los demás, así que tuve que escaparme yo sola. No fue fácil, lo pensé por varios meses, hasta que un día me ordenaron ir al edificio donde despachaba el líder Nazón, para ayudar con algunos pendientes y entregarles mis reportes en ese lugar. El edificio es muy ostentoso, su diseño arquitectónico es bastante llamativo, con tonos dorados como si fuese hecho de oro puro, y por dentro es ridículamente lujoso, además de que está custodiado por hombres fuertemente armados las 24 horas. Nadie que no tenga autorización puede entrar, igual que en el templo. Esa fue la primera vez que yo entré a ese edificio, o a la casa protocolaria como era conocida. Por eso es que quedé asombrada. Después me ordenaron esperar afuera del despacho del señor Nazón. Estuve horas allí sentada, y en cierto momento
un hombre llevó a un grupo de mujeres a su oficina y pude reconocer a una de ellas, pues yo fui quien la reclutó. Era una jovencita de 19 años, muy bonita y sobre todo muy alegre. Sin embargo, esa vez se veía triste. Yo pensé que me iba a saludar, así que le sonreí y levanté mi mano para decir hola, pero ella agachó la cabeza y me ignoró por completo. Luego de eso, muchas personas entraban y salían de la oficina. Entraban con cajas o cosas cubiertas en las manos, aunque se podían escuchar las botellas chocando. Salía humo entre las puertas y poco tardó para llenarse el lugar de un olor muy extraño, como a medicina. Hasta que al fin alguien salió a atenderme. Era un hombre que apenas se me acercó y pude oler alcohol en su boca. Me pidió los papeles que llevaba y me llevó a otra oficina. En el camino me felicitó. Te felicito, Vanessa, qué buenas muchachitas has traído a nuestra parroquia. El señor Nazón está complacido con tu labor. Gracias. No sabía qué decir, solo quería irme cuanto antes de ese lugar. Llegando a la oficina, me pidió que le ordenara unos papeles y al hacerlo ya me podía retirar. Él ya no podría ir a revisar mi trabajo porque estaría muy ocupado, pero que confiaba en mí. Eso me dijo antes de dejarme sola trabajando. En los papeles había números de cuentas, cifras de dinero que se contaban por millones, facturas de todo tipo. Pude ver algo de una casa en Estados Unidos, ranchos y propiedades en aquel país. Tardé más de 2 horas, pero cuando terminé, me marché del lugar de inmediato. Entonces vi que ya no había nadie, solo estaban los elementos de seguridad y se escuchaban fuertes ruidos en esa zona donde estaba el despacho del señor Nazón. Parecía como si tuvieran una fiesta o algo así. Esa misma noche me fui del estado, ni siquiera me despedí de mi familia y hasta ahora ellos no saben dónde estoy. Solo espero que algún día se den cuenta de la farsa en la que viven o en la que los obliga a vivir esa secta para poder volver a verlos de nuevo. Poco después me enteré de que ese farsante y líder de la secta La Luz del Mundo había sido detenido. Me dio un gran gusto que hasta casi lloré de la felicidad. Ojalá que lo hagan pagar por todo lo que ha hecho y sobre todo que ojalá mi relato sirva para que la gente no vuelva a caer con farsantes como esos. Le doy las gracias a todos los que me hayan escuchado y les deseo mucha suerte a todos. Hola, quiero empezar diciendo que soy muy fan de tu canal. Jamás me pierdo tus videos y me gustan todos los temas paranormales que tocas en ellos. Pero sin duda que el tema que me trajo a estar aquí fue el de las sectas y en particular aquellas que tienen que ver con iglesias, pues yo pertenecía a una de estas por mucho tiempo. Les hablo de la secta de los Testigos de Jehová. Mi nombre es Dulce y quiero iniciar diciendo que esta secta es un culto de alto control mental, del cual por fortuna ya no formo parte desde hace un buen tiempo, pero por desgracia mi familia sigue dentro de esa religión y yo decidí que no creía más en esa farsa. Cuando cumplí 18 años tomé la decisión de salir. Sin embargo, antes de eso yo era una verdadero testigo de Jehová, entregada al 100%. Una creyente absoluta de todo lo que se me había enseñado desde mi niñez. Literalmente, una especie de ovejita que iba con gusto, amor y dedicación. Alguien que trata de dedicarle el mayor tiempo de su vida al servicio de Jehová por voluntad propia, entre comillas, claro. Los testigos de Jehová no tienen criterio propio. Ellos creen completamente en lo que se les muestra en sus revistas y libros. Y si te atreves a dudar o tener opiniones propias, entonces eres muy mal visto. Tienen que llamarte la atención, porque según ellos deben regresarte al camino correcto, ya que tu fe se encuentra muy débil.
Entonces deben ayudarte mediante correctivos. Por ello, personas que llegamos a desafiar esas normas en algún momento de nuestra juventud, la pasamos muy mal, ya que el culto no se tienta el corazón para exhibirte y hacerte sentir miserable. Solo hay dos formas de abandonar a esa organización. Si tú eras un estudiante de la Biblia, tenías un maestro que te llevaba a las reuniones, o fuiste criado en una familia perteneciente al culto, pero nunca te bautizaste con ellos, técnicamente nunca fuiste un testigo de Jehová, entonces puedes dejar de ir sin problema. Claro que ellos te seguirán molestando para que regreses, pero en realidad jamás formaste parte de su secta, a menos de que te bautices. Habiendo dicho esto, solo hay dos maneras de salirse de esa religión. En mi caso, yo cometí el error de bautizarme a los 12 años de edad, porque mi cerebro subdesarrollado y sumamente adoctrinado decidió que era una buena idea jurarle mi lealtad indefinida a esta espantosa organización, para dedicarle el resto de mi vida a Dios. Para dejar de ser un testigo de Jehová, te pueden expulsar o tú puedes desasociarte. En mi caso, yo hice lo segundo. Les explico. El primero consta en que si cometes un pecado grave, tienes que mostrar arrepentimiento sincero, es decir, arrastrarte al punto de perder la dignidad y tener que soportar los malos tratos de toda la congregación. Los pecados graves incluyen tener sexo antes del matrimonio, engañar a tu pareja, especialmente si eres mujer, ser homosexual, aceptar una transfusión de sangre, entre muchas otras cosas. La lista es muy larga. Si cometes alguno de estos pecados, un grupo de 3 hombres llamados ancianos, que son como los pastores de una congregación, ellos son quienes deciden si tú estás lo suficientemente arrepentido o no. Y si estos hombres determinan que no lo estás, o que el pecado era demasiado grave como para perdonarlo, te arrebatan tu título como testigo de Jehová. Por el contrario, si deciden que no fue algo tan grave, o que realmente demostraste estar muy arrepentido, esto claro, después de haberte pisoteado y tratarte como poco menos que basura, entonces te dan una especie de disciplina inferior. No te expulsan, pero estás censurado, lo cual quiere decir que se te quitan ciertos privilegios, como el de levantar la mano durante una reunión para dar un comentario en el micrófono, o ir a reuniones sociales, que son su única versión de fiesta, porque ellos no celebran la mayoría de celebraciones que existen. En cambio, si tú te desasocias por voluntad propia, debes hacer lo mismo, te juntas con los ancianos. Sin embargo, debes escribir una carta declarando los motivos del por qué te quieres salir de la religión. Ellos te dan una semana para cambiar de opinión. En ambos casos, una vez tomada la decisión, un anciano anuncia frente a la congregación completa que ya no eres un testigo de Jehová. Hasta aquí todo parece muy simple. Puedes irte cuando tú quieras, pero no es tan sencillo, pues a partir de que se da ese anuncio frente a todos, absolutamente nadie puede dirigirte la palabra, incluyendo tu propia familia. Inclusive, recuerdo que la mayoría evita el contacto visual porque eres visto como un desertor, un traidor. Y si acaso eres menor de edad, pues tu familia puede hablarte porque es su responsabilidad legal. Pero si ya eres mayor, entonces debes abandonar su casa. Amigos, familia, compañeros, todos tienen prohibido dirigirte la palabra. De hecho, ellos no te permiten tener amigos fuera de la organización. Conocidos y compañeros que conozcas tal vez son solo eso, compañeros. No son tus amigos, porque ellos no conocen a Jehová. Y si quieres que sean tus amigos, tienes que convertirlos en testigos. Así que fuera de la secta no tienes a nadie. Y si te sales, quedas completamente solo. En dado caso que quisieras regresar, debes cumplir un montón de peticiones. Tienes que asistir a todas las reuniones, asambleas y conmemoraciones de la muerte de Cristo que se realizan cada año.
y al final todo vuelve a recaer en la decisión de los ancianos. En fin, ellos llaman personas del mundo de Satanás a cualquiera que no pertenezca a su secta. Esa frase está atornillada en el cerebro de todos los testigos de Jehová. Una persona del mundo. Es lo peor para ellos. Te convencen de no ir a la universidad y en lugar de eso te obligan a aprender un oficio para que puedas dedicar la mayor parte de tu tiempo a la obra del Señor Jehová y a predicar las buenas nuevas del reino. Los testigos de Jehová son esa gente que ves en las calles con camisas y portafolio, sombrero o vestido largo, falda larga y sombrilla. Llevan revistas, La Atalaya y Despertad son los nombres de esas revistas. Además, siempre cargan su propia traducción de la Biblia, la cual se llama la traducción del Nuevo Mundo. Ellos siempre te dirán que no es cierto nada de lo malo que se cuenta sobre el culto, que a ellos nadie los obliga a nada y que todos son libres de tomar sus propias decisiones, pero nada más alejado de la realidad. La adoctrinación es una de las cosas más feas de esta religión, debido a que todo ser humano que nazca dentro de la secta inevitablemente crece creyendo que esa es la verdad, porque así se refieren ellos mismos a su religión todo el tiempo, es la verdad. Por tanto, este ser humano que crece dentro del culto desde el momento en el que nace está aislado de todo humano racional. Se le enseña a no creer en la evolución. La ciencia no tiene cabida en sus creencias y se basan únicamente en los libros que ellos mismos hacen. Así que cualquier ser que nazca dentro de la misión, pues va a crecer pensando que esa es la única verdad. Tienen prohibido investigar cualquier tema relacionado a la religión, ciencia, a la autoayuda en general. Sin embargo, gracias a esta nueva era y a lo grande que es el Internet en estos tiempos, es cada vez más difícil que la secta conserve a sus miembros jóvenes sobre todo, por el acceso que tenemos a la información. Pero lo más probable es que te hayas bautizado siendo un niño aún, porque ellos te convencen de hacerlo, con cosas como que vendrá el Armagedón a destruir a todos los que no sean testigos de Jehová, que el día del juicio está por llegar, que estamos viviendo en los últimos días de este sistema de cosas, y cuando llegue, todo aquel que no pertenezca a la religión verdadera pasará por un infierno y que no podrán ir al paraíso, ese maravilloso lugar donde los animales no comen a otros animales, porque ahí todos comemos frutas y verduras. Esta organización está dirigida por unos hombres en Nueva York, quienes deciden qué es lo que se escribe en cada libro y revista que publican, que por cierto, es lo único que tienes permitido leer. Y esto lo saben todos los miembros, lo de estos hombres en Nueva York, a quienes se les llama cuerpo gobernante, y son escogidos por el mismo Jehová para dirigir su organización. Entonces todos los testigos creen firmemente que lo que estos hombres escriben viene del mismísimo Dios. Es tan complicado estar rodeado de personas adoctrinadas a ese nivel, que se hacen pasar como si estuvieran en un oasis. Te hacen creer que todo fuera de su religión es un infierno espantoso, y si quieres salir y probar el mundo, lo que vas a encontrar allá afuera es desilusión y tristeza, que la vida es miserable sin su versión de Dios. Luego de darme cuenta lo manipuladores que son estos sectarios, incluyendo a mis propios padres, tomé la decisión de alejarme de esa gente. Por muchos años yo me creí la sarta de mentiras con las que me llenaron la cabeza. Mi mamá me decía que yo era una privilegiada por haber nacido en la única religión verdadera y que era una lástima que todos mis compañeros de la escuela, parte de mi familia que no eran testigos de Jehová, mi abuela paterna, todos ellos serían destruidos y que yo tenía que salvarlos, predicarles las buenas nuevas del reino, para que ellos también pudieran acompañarme al paraíso. Recuerdo que me ponía a llorar al imaginar a mi abuela, a quien quería mucho, sufriendo en el juicio final, y por años me dediqué horas y horas de mi vida a hacer eso, predicar,
a tratar de convencer a otras personas de unirse a mi religión, porque yo quería salvarlos ingenuamente. Fui precursor auxiliar luego de bautizarme. Esto quiere decir que pasas una gran cantidad de horas al mes predicando. Si no me equivoco, fueron 50 horas por mes, y todo esto debes reportarlo a la organización. Tocar de casa en casa para tratar de evangelizar a cada ser humano, porque si no pertenecen a su hermosa religión, entonces son demonios que merecen ser quemados por Dios. Bien dice un dicho por ahí, que la ignorancia es felicidad, y la verdad es que yo estuve sumergida en esa ignorancia por mucho tiempo, completamente ciega a todo lo que nos rodea. Lo maravilloso que es no sentir culpa todo el tiempo por no ser suficiente, por fallar y tener que pedir perdón. Los testigos de Jehová tienen en sus filas a una cantidad gigante de miembros con depresión, sentimientos de culpa constante y baja autoestima. Y la verdad no me sorprende, pues no es para menos. ¿Cómo podría sorprenderme si vivía en carne propia las cadenas con las que te amarran y te doblegan hasta el grado de sentirte insuficiente como persona, dentro de una caja de estándares imposibles? Pero hoy puedo gritarlo con orgullo. Haberme salido de esa secta es sin duda la mejor decisión que he tomado en mi vida. Les agradezco su atención y su tiempo. Muchas gracias por haberme escuchado. Les mando un abrazo eterno a todos. En su juventud, doña Teresa me contó ser monja en uno de los conventos con más renombre en su ciudad, ya que según las hermanas que ahí hacían su vida, estaban tan consagradas a la vida cristiana que su régimen de vida era estrictamente limitado a las actividades luteranas que ahí profesaban. La que quisiera hacer algo fuera de lo permitido por la entonces Madre Superiora sería castigada como a una niña quien desobedece a sus padres. Con una vara seca latigaban las manos o espalda en repetidas ocasiones hasta que la piel de la pecadora desobediente enrojeciera y estuviese a punto de sangrar. Después de todo, la excusa era: quien ama castiga. Podían someter a las que más bien parecían esclavas. La mayoría de hermanas allí querían irse, muchas tenían miedo. Teresa dice que las escuchaba llorar ahogadas en silencio por las noches. Su temor al régimen manipulador era más grande que el amor a su Dios. Después de acostarse, ninguna tenía permiso alguno de levantarse hasta las 5 de la mañana del siguiente día, hora en la que iniciaba el primer rosario, frente a una enorme cruz que peligrosamente colgaba sostenida sobre unas cuerdas viejas detrás del altar principal. Pero Teresa tenía sed, su garganta seca no la dejaba descansar tranquilamente. Dando vueltas en la cama, sabía que debía cometer un delito, ir a la cocina sin ser descubierta y regresar en silencio como si fuese una ladrona. Las puertas de las habitaciones de madera y cerradas con cadena y candado eran uno de los principales problemas para hacerlo. Con solo 18 años y la contextura de una niña de 15, esa misma característica le permitía colarse por una abertura que dejaba a lo ancho de las cadenas al empujar las puertas. Debía ser silenciosa, eso sí, mantener la cautela mientras en la oscuridad hacía lo que parecía ser un crimen: beber un vaso de agua. Ser descubierta implicaría un castigo severo, los azotes serían al por mayor. Para tal transgresión, el castigo mínimo sería ser encerrada una semana en el llamado cuarto del renacer, un lugar en alguna parte de un sótano donde te encierran y se olvidan de ti hasta que la misericordia te alcance. Ella se arriesgó, intentando que la cadena no hiciera ruido alguno al mover las puertas para poder pasar. Luego de lograrlo, debía cruzar un pasillo largo y cruzar hacia la derecha, caminar un poco más para luego ir hacia la izquierda y al llegar solo empujar las puertas de la cocina que por lo general no aseguraban. Ya conocía el camino,
así que no le costó caminar por ahí en medio de la oscuridad. Al entrar, abrió la llave del lavamanos y bebió directamente de ahí. Era como tocar la gloria, pero su aventura se vería empañada por la llegada de alguien. Unas voces se escucharon acercándose y podría ser descubierta. No sabía qué hacer, no había otra salida, y en unos cuantos segundos estaría en el peor problema de su vida. En un piensa rápido, se metió en uno de los armarios debajo del lavamanos donde se guardaban las ollas. Se escuchó cómo cerraban la puerta y la voz de una mujer tratando de contener la risa antes de encender la luz. Yo no estoy ebria, eso sería pecado. Yo solo estoy pasada de tragos. No hago esto muy seguido, ¿sabe? Solo cuando necesito abrir la mente. Al terminar esas palabras, la voz de un hombre se escuchó, una voz que por cierto se le hacía conocida, al igual que la de aquella mujer. Tranquila, Madre Superiora, la entiendo, pero descuide. Yo estoy aquí para ayudarla, exactamente a eso, a que abra la mente. Venga, acérquese. Pero Padre, eso no está bien, es un pecado. No se preocupe, esto quedará solamente entre Dios y nosotros. Así se empezaron a escuchar actos lascivos, gemidos ahogados, y sí, Teresa estaba justo a un lado de ellos, escuchándolo todo. Era testigo de un hecho totalmente sucio y arbitrario a las enseñanzas que predicaban, pero no tuvo de otra. Solo le tocó esperar a que acabaran, para así volver a su habitación con el mayor sigilo. Pero eso solo sería el principio de las calamidades. Una vez culminaron su acto sexual, se despidieron. La Madre Superiora se quedó ahí unos minutos guardando silencio. Teresa la escuchó abriendo la llave del lavamanos. Al parecer, enjuagaba su rostro. También la oyó caminando en círculos con cuidado y finalmente movió una butaca donde se sentó. De repente, «Madre Superiora, ¿está bien? ¿Qué hace aquí?», escuchó Teresa la voz de otra mujer. «No podía dormir y me vine a orar aquí, hermana. ¿Y usted?», contestó con la voz más lúcida. «La hermana Lucy tiene fiebre, la tiene muy alta. Vine a buscar agua para colocarle un trapo mojado. ¿Puede venir para que personalmente ore por ella? Quizá Dios oiga la oración de una mujer tan pura como usted». «Claro que sí, ya voy», contestó la Madre Superiora, y unos instantes después la luz se apaga. «Dios bendito, Madre Superiora, ¿no le llega un olor como a licor?», escuchó Teresa la voz cada vez más lejos. «No digas locuras, mujer, eso es del diablo», fue lo último que dijo la Madre Superiora antes de perderse su voz en los pasillos. Teresa debía esperar un poco más para poder irse a su habitación. Estaba segura de que ya no quería estar en ese lugar, el cual no era tan puro como lo hacían pensar. Tampoco es que quisiera ser monja. Su madre la había obligado como pago de una penitencia por un milagro, no sé a qué santo. Sabía que no era lo suyo, pero por respeto aceptó. Sin embargo, no quería soportar más la farsa que allí guardaban. Al salir a escondidas entre la oscuridad, tratando de no ser vista, golpeó un balde con el pie y este hizo eco por todo el lugar. Sin saber qué hacer, corrió hasta la habitación mientras sentía que la seguían. ¿Escuchó eso? Alguien está despierto por los pasillos. Volvió a escuchar Teresa mientras la adrenalina corría por todo su cuerpo. Ve a las habitaciones, revisa cama por cama. Esto no se puede tolerar. Era un contrarreloj. Se encontraba corriendo de las hermanas, y justo cuando entró nuevamente a la habitación por la abertura entre las puertas, vio que ellas se acercaban a toda prisa. Corrió hacia su cama y se puso la sábana encima. Una vez hecho eso, la Madre Superiora abrió el candado, dejando caer las cadenas de golpe, y entró mirando por todo el lugar. Teresa veía todo con un ojo entreabierto. «Aquí todas duermen, Madre Superiora», le dijo la hermana que la acompañaba en voz baja. «Acabo de ver a alguien entrar a esta habitación, lo podría jurar.
respondió caminando lentamente cerca de las camas. Enciende la luz, hermana Estela. Todas arriba, hoy haremos un matutino para pedir perdón por nuestros pecados. La desobediencia es una de las causas principales del destierro de los ángeles del paraíso, así que todas pónganse de rodillas y recen, pidan misericordia, perdón. Solemos meter nuestras narices donde no nos llaman, y eso también es pecado, pero están aquí para ser purificadas. Amén. Así que recen sin parar, que las quiero oír. Recen. Todas se encontraban arrodilladas en el suelo, juntando sus manos, empezaron a rezar. Teresa era la culpable, pero lo callaba. Como toda persona, tenía miedo de las consecuencias. Madre Superiora, la hermana Lucy está convulsionando. La fiebre no le baja. Ya hemos hecho todo y nada aún. No sabemos qué más hacer. Llegó una mujer sin su hábito y con una linterna mostrándose nerviosa. Por el amor de Dios, ya voy para allá. Y ustedes sigan orando. También oren por la hermana Lucy. No se detengan hasta que yo vuelva, dijo la Madre Superiora mientras que todas de rodillas soportaban el dolor. Pasaron alrededor de 1 hora o 2 hasta que la Madre Superiora regresó. Se veía cansada y con sudor, mostrando estrés o nervios. Algunas no aguantaron y cayeron, o todas más bien dicho. Solo cuando se escucharon pasos acercarse, se volvieron a poner de rodillas. Muy bien, ya todas pueden descansar. ¿Alguna quiere decir algo? ¿Alguna de ustedes me quiere contar algo?, preguntó la Madre Superiora. Ninguna habló. Nadie tenía ánimos de siquiera quejarse. Teresa solo fingía ser lo que las demás, aparentar estar confundida y con sueño. Ahora todas a dormir. ¿Oyeron bien? A dormir. Las estaré vigilando, replicó, y todas volvieron a las camas. Pudieron dormir solo un poco más. La rutina era parte del estilo de vida, así que les tocó levantarse a las 5 de la mañana. El día continuó con aparente normalidad. Algunas miradas sospechosas de la Madre Superiora, que esperaba de algún modo que alguien dijera que la vieron realizando actos inmorales en la congregación. Pero Teresa no hallaba un modo de delatarla, o al menos a alguien que le creyera. Por eso fingió tanto como pudo. Entre las hermanas cercanas a la Madre Superiora se escuchaban murmullos, rumores que daban a entender que las convulsiones de la hermana Lucy no fueron a causa de la fiebre, sino de algún demonio. A lo mejor era el caso típico de superstición para darle un sentido religioso maligno a toda causa aparentemente inexplicable, pero las voces fueron corriendo de boca en boca, y cada vez todas estaban más seguras de que se trataba de un caso de posesión en una monja, que después de todo no es algo tan imposible. Mientras estaban rezando frente al altar, cada una distanciada de la otra, era Teresa quien se encontraba cerca de la Madre Superiora, así que pudo escuchar lo que decía la hermana Estela casi como entre dientes. Madre, algunas hermanas están asustadas, llevan días viendo apariciones, dicen que son el mismísimo diablo. Han aparecido manchas en las paredes con figuras de cruces invertidas, han visto sombras moverse por los pasillos, risas macabras, sienten que mueven sus camas mientras duermen. Todas están teniendo mucho miedo. Esto es el templo de Dios. ¿Cómo osan decir que en la sagrada casa de Dios hay un espíritu ajeno a Él? ¿Qué clase de blasfemia es esto? Pero madre, Lucy, ¿qué pasa con ella? Ella es una pecadora. ¿Quién sabe a qué se habrá entregado y abrió una puerta al enemigo? Debemos creer, seguir, orarle al único Dios sobre esa cruz, ser pura como yo. Dicho eso, una de las cuerdas que sostenía aquella cruz enorme se rompió y cayó sobre el altar, haciendo que todas se levantaran y gritaran por el miedo a que cayera sobre ellas. Teresa, al igual que la Madre Superiora, como estaban hasta atrás, no se inmutaron. Tranquilas todas, esas cuerdas ya estaban viejas, ya teníamos que haberlas cambiado. Si no hay ninguna herida, sigan en lo suyo. Llamaré a alguien para que arregle esto, dijo la Madre Superiora, mientras la hermana Estela la miraba como esperando otra cosa de ella.
Está bien, llamaré al sacerdote de la parroquia a ver si ellos dan otro punto de vista sobre el asunto. ¿Contenta? Gracias, Madre Superiora, le respondió la hermana Estela mientras se retiraba. Teresa, fingiendo estar en lo suyo, pero sin quitar el oído en aquello, es interrumpida de pronto por la Madre Superiora, quien se acercó para preguntar: Dígame, hermanita Teresa, ¿crees que esto signifique algo? ¿Que alguien esté pagando, no sé, por algún pecado? Pues estamos aquí para ser santificadas, puras. El enemigo solo nos quiere distraer, y esto es solo una prueba, ¿no le parece? Le contestó. ¿Y qué piensas de la fornicación? Dime. Yo no sé qué quiere que le responda. Aún soy virgen, madre. No sé mucho sobre eso. No te hagas la santurrona conmigo, muchacha. Sé honesta. Si tuvieras la oportunidad de tener sexo con un chico después de toda una vida sin hacerlo, ¿lo harías? Pues tengo mi vida consagrada a Dios. Mi cuerpo y mi mente no pueden ser contaminadas con cosas vanas. Pero si estuviera fuera de este mundo al que me entregué, quizás sí lo haría, contestó Teresa. La vida es corta, muchacha, le dijo la madre levantándose. Iré por el sacerdote Pedro, no dejen de hacer lo suyo. Esa respuesta de su parte dio más dudas que las que aún Teresa tenía. Sin embargo, pasaron las horas y fue ya llegando la tarde cuando aquel sacerdote, junto a un acólito, les pidió reunirse en la sala grande de la iglesia, que conectaba con una habitación que era utilizada por la Madre Superiora para las reuniones de carácter religioso. Ya que todas están aquí, quiero informarles que ya hablé con la Madre Superiora y con algunas hermanas. Bueno, se han visto cosas que no deberían estar por ser un lugar sagrado, así que me daré a la tarea de hablar con cada una de ustedes a solas en la capilla. Allí les haré unas preguntas y ya, podrán volver a sus actividades. Por ahora, empecemos con la hermana Lucy. Por favor, ayúdenla y tráiganla hasta la habitación, dijo el sacerdote mientras se persignaba. Y por favor, no molesten, no abran la puerta. Se mantuvo el silencio y la calma por unos minutos. Todas aguardaban en suspenso esperando su turno. Momentos después, tras la puerta, se empezaron a escuchar voces de alerta, gritos, lamentos, y las que allí estaban se pusieron a rezar. En vez de que cambiara el escenario, se agravó, pues ahora se escuchaban cosas partiéndose, golpes y un sinfín de gritos inentendibles. Por amor a todos los santos, ¿qué está pasando ahí dentro?, preguntó la Madre Superiora. Parece que la están matando. Lo mejor es no intervenir, madre. Recuerde lo que dijo el sacerdote, le dijo una de las hermanas. Al diablo con el sacerdote, este es mi convento, aquí mando yo. Debo saber qué está pasando con Lucy, contestó levantándose para ir hacia la puerta. Madre, no lo haga, replica la misma hermana agarrándola del brazo para que no alcanzara la perilla. Deje al sacerdote hacer su trabajo, ¿sabe? La hermana puede estar poseída. A mí usted no me va a dar órdenes, y si yo quiero entrar, lo haré. Madre, ella tiene razón, no lo haga, es lo mejor, dijo otra hermana acercándose a ellas. Es la vida y alma de nuestra hermana que está en juego, puede ser peligroso. ¿Acaso se están rebelando contra mi mandato? Yo soy la ley aquí, yo soy la Madre Superiora, dueña de este convento, de ustedes, y si me da la gana entraré. Y, en el acto, abrió la puerta y miró del otro lado. ¡No!, se escuchó la voz del sacerdote. ¡Salga ahora! Las tres que estaban de pie cayeron al suelo de golpe. Teresa, a diferencia del resto, no se acercó cuando las vio caer. Solo empezó a rezar en voz alta. Vio cómo la Madre Superiora, junto a quienes la acompañaban, comenzaron a convulsionar y a gritar tal como se escuchaba del otro lado de la puerta, y a quienes se acercaban a ellas les pasaba lo mismo, como si de un virus se tratase. Caían una tras otra. Solo unas pocas no se atrevieron a acercarse y arrodilladas rezaban temerosas. ¿Quién te invitó, demonio? ¿De quién vienes?,
gritó el sacerdote desde su lugar. No obtuvo respuesta hasta que volvió a insistir. ¿De quién vienes? ¿De parte de quién vienes para atormentar a esta mujer? No te hagas tonto, fuiste tú quien nos dejó entrar. ¿A qué te refieres, demonio? Revélate ahora, gritó de nuevo el sacerdote. Tú nos dejaste entrar, Pedro, respondía una voz horrible. Lo siento, no puedo con todo esto, dijo el sacerdote mientras salía de la habitación junto a su acólito, evadiendo al resto de las mujeres que habían sido poseídas, quienes se revolcaban en el suelo con sus ojos en blanco. Dios, perdóname, esto no es lo que yo quería. Sacerdote Pedro, eres igual a mí, ven aquí, ¿quieres estar con nosotras?, le decía una de las hermanas poseídas, insinuándosele mientras le mostraba su ropa interior. Ven a jugar con nosotras, estamos tan deseosas. Agrega tocando parte de sus pechos. Retrocede, Satanás, te lo ordeno en el nombre de Dios. Hermanas, ustedes salgan de aquí, les dijo a quienes todavía estaban sentadas rezando, entre ellas Teresa, quien vio y escuchó todo. Yo me siento débil, esto es demasiado para mí, ve tú, llamó a su acólito. Ve y busca agua bendita, que ella te acompañe, señaló a Teresa. Tú sabes dónde está el agua bendita, ¿no? Sí, respondió Teresa. Entonces ve con él. Por el turbio momento, nadie se dio cuenta que la madre había botado las llaves al suelo, las que daban acceso a las entradas y salidas del convento. Teresa, en un movimiento rápido, las tomó. Al salir con el acólito por el agua, le señaló dónde estaba, mientras ella se desvió hacia la puerta principal. Con desesperación, salió del convento y corrió hasta encontrar quién la llevara al pueblo más cercano, para así volver a su casa, donde luego de explicar todo lo sucedido, fue bien recibida. Tiempo después, se supo que el sacerdote de aquella ocasión había seducido a la mayoría de aquellas monjas, y ellas, débiles de carne y pensamiento, cayeron ante la tentación. Por eso, aquello que se manifestó esa horrible noche pudo tomar sus cuerpos con facilidad, pero no paró ahí. También se descubrió que la faceta del padre era solo una forma de ocultar su verdadero rostro, ya que a escondidas se dedicaba a las prácticas del ocultismo. Cada vez todo tenía más sentido conforme salían los sucios secretos de ese convento. Hoy, con sus recuerdos latentes, un poco mayor y con 3 hijos, se alegra de haber escapado de ese lugar, donde desde el inicio supo que algo no estaba bien ahí, pues el mal también hacía parte de ese lugar sagrado. Hola, historias de terror. Mi nombre es Gustavo. Quizá para este momento algunos recuerden esa historia del Opus Dei, donde un chico cuenta su experiencia al ingresar a esa secta religiosa. En ella relata la manera en que fue engañado y sometido bajo el yugo de la organización más peligrosa en México. Les hablo de la obra de Dios. Bueno, pues en alguna parte de la historia menciona a un chico con el que hizo gran amistad dentro del culto, alguien de nombre Gustavo. Pues yo soy ese chico, y al toparme con la historia en este canal, me dieron ganas de contar mi versión también. Vivía con mi papá en la colonia Independencia en Monterrey. Él era una persona muy religiosa, se volvió de esa forma luego de la muerte de mamá, y al terminar la secundaria me pidió que me acercara más a la iglesia por recomendación de un conocido suyo, quien pertenecía a esa organización desde entonces. Bueno, pues me acerqué a una congregación en mi colonia como voluntario para ser monaguillo. Todo iba muy bien. Con el tiempo, ellos se dieron cuenta de un talento que yo tenía, el dibujo. Me presentaron a la gente de la obra de Dios y comenzaron a llevarme a diferentes iglesias para hacer murales en ellas con temáticas religiosas. A mí me encantaba todo eso del graffiti, por eso accedí.
sin imaginar que con ello le estaba abriendo las puertas de mi vida al Opus Dei. Al poco tiempo me hicieron sentir en deuda con ellos, pues supuestamente me apoyaban hasta en mis gustos, así que comenzaban a exigirme más tiempo. Era difícil decirles que no a cualquier cosa, porque siempre utilizaban a mujeres y ancianos para presionarte. Pasaron los meses y para entonces todo mi tiempo se los daba a ellos. Me trasladaron al centro de Monterrey como apoyo a la parroquia de ese lugar, y de ahí ya no me movieron más. La gente del Opus se encargó de conseguirle un buen empleo a mi papá. Todo marchaba bien, siempre y cuando yo fuera una oveja más de su rebaño. Nunca entendí por qué, pero al pasar un año me presentaron con el líder del Opus Dei en México. Estaba acompañado por 3 numerarios. Dijeron que ya estaba listo, que era momento de cristianizar mi vida. Ellos querían que yo me convirtiera en un administrador de los sacramentos, es decir, pasar a formar parte del clero. Mi padre se encontraba muy orgulloso y ya no podía decir que no. Así fue como me uní a la pirámide jerárquica desde el rango más bajo. A partir de entonces mi vida cambiaría por completo. Me entregué en cuerpo y alma a Dios y a la obra. Claro que ellos debían tener alguna especie de garantía. Por eso le pidieron los papeles de nuestra casa a mi papá. Así fue como poco a poco nos quitaron todo. Pero yo no fui el único. Éramos un grupo de jóvenes entre los 14 y 19 años, a quienes ellos engañaron de diferentes maneras, ya que su intención era que de entre nosotros debía salir alguien grande, alguien con la capacidad de darles todo lo que anhelaban obtener para sus planes futuros. Supongo que una de las razones por las que se fijaron en mí fue por la capacidad de atracción que tenía, pues siempre tuve la facilidad de atraer a las personas a mi lado, a pesar de mi corta edad. Hasta que un día se me hizo fácil tratar de salirme. Grave error, pues no tardaron en quitarnos la casa y el empleo de mi papá. Para ese entonces ya le habían lavado el cerebro a mi padre, y él creía que todo era culpa mía, que yo era un mal hijo, un ingrato con la obra de Dios, y que debía regresar pidiendo perdón. Al final tuve que hacerlo contra mi voluntad, pero obviamente no sería tan sencillo. Me encerraron en la parroquia, en una especie de sótano donde no entraban ni los rayos del sol, y únicamente podían llevarme una comida al día, acompañada de reproches que me hicieran sentir peor, por haber cometido el peor de los pecados, abandonar mi fe y a la iglesia que me lo había dado todo. Recuerdo que me colocaron un instrumento llamado cilicio, que tenía puntas de metal apuntando hacia adentro. Lo tenía que llevar puesto todo el día en una de mis piernas, supuestamente por la mortificación. Además de eso, cada 3 días alguien de la congregación debía darme de azotes con algo llamado flagelo de la penitencia. Todo esto formaba parte de mi redención. Me hacían dormir en el suelo o bañarme con agua fría en las mañanas, y cuando al fin esa tortura se terminó, me aceptaron de vuelta, pues mi cuerpo maligno había sido disciplinado. El ascetismo religioso es una tradición piadosa para ellos, una forma de seguir al Señor, quien fue crucificado y sometido al peor dolor humano. Por eso tienen tantas formas de tortura, supuestamente para expiar los pecados y castigar con ello al cuerpo, pero no es más que un desprecio por los demás. Bueno, pasaron los años y me enviaron a una universidad especial afín al Opus Dei y a la Iglesia Católica. Ellos decidieron qué es lo que iba a estudiar, Derecho. Así comencé un nuevo camino que me llevaría a otro sitio, y créanme, por un momento pensé que de verdad eran un grupo que buscaba mejorar la vida cristiana y cotidiana de sus miembros, pues mira que ayudarlos a convertirse en profesionistas no es algo que hiciera cualquiera así nada más, pero en realidad con ello te están comprando y estarás en deuda con la obra para siempre. Tu vida ahora les pertenece y pueden hacer contigo lo que quieran. Allí también me di cuenta de algo. Los hijos de miembros poderosos del Opus Dei eran llevados más o menos igual que nosotros.
Sin embargo, al ser literalmente unos juniors, batallaban bastante con su actitud. Por esa razón, en ocasiones preferían depositar sus esperanzas en chicos como yo, es decir, alguien que no viniera de familia pudiente, pero que le vieran el suficiente potencial para sacarle algo. Pasó el tiempo y me ordenaron volver a la parroquia, donde rápidamente me hicieron parte del clero secular, siendo así obligado a prometer obediencia a mi señor obispo y vivir en celibato de ahora en adelante. Ahí fue cuando pude ver lo que esta secta hace para estrechar lazos con diferentes grupos de poder, con la única finalidad de hacer crecer sus ganancias y su alcance dentro de la sociedad. Durante ese tiempo conocí a diferentes personajes, sujetos que pertenecían a la obra de Dios o que simplemente eran cercanos a la gente del Opus, pero todos con una cosa en común: la ambición del poder. La Iglesia Católica sabe perfectamente lo que hace esta organización, pero prefieren hacerse de la vista gorda, siempre y cuando les toque su parte. Llegué a ver a varios supuestos enviados del Vaticano sosteniendo reuniones con altos mandos y llevarse maletas cargando al finalizar el encuentro. Por supuesto que todo se hace de manera secreta y ocultándose como si fuesen delincuentes. Un día de pronto mi padre comenzó a sentir miedo por esa gente. Decía haber visto cosas que le generaban muchas dudas, pero no me las contaba. Solo me aconsejó que me anduviera con cuidado y en el momento en que viera algo peligroso se lo dijera a él de inmediato. Pasaron algunos meses y de repente me pidieron ayuda para ir como apoyo a una parroquia que tenían en Saltillo, Coahuila. Solo serían unos días, en lo que cubrían algunos puestos que se necesitaban para ese lugar. Me desearon suerte, in eternum, y con esa frase tan característica del Opus Dei me fui para Coahuila. Mi estancia en aquella iglesia se alargó un poco, pero todo parecía normal, hasta el momento en que regresé a Monterrey. Me reporté en la parroquia y fue cuando me dieron la noticia. Mi papá había sido detenido. ¿Qué? ¿Cómo era posible algo así? No podía creerlo. Pedí que me dieran los detalles. Sin embargo, solo me dijeron en qué prisión buscarlo, y cuando di con él, pude enterarme de lo acontecido. Mi papá lucía triste, con su uniforme de prisionero. Caminaba hacia la mesa donde yo lo esperaba, junto a más familias en la hora de visita. Platicamos un buen rato. Resulta que mi padre llevaba un tiempo sospechando sobre esa gente. Su lugar de trabajo eran unas oficinas al sur de la ciudad, todo normal, pero había algo que le llamaba bastante la atención, y es que muy seguido veía entrar a esas oficinas a un viejo conocido. Se trataba del sacerdote de nuestra antigua iglesia, es decir, de la colonia Independencia. Obviamente que ese hombre no se acordaba de mi padre, pues nunca le puso atención. Pero seguido de entraban más hombres de un corte similar al del sacerdote y se encerraban en la oficina del gerente de la empresa, quien era un miembro conocido del Opus Dei. En ocasiones los veía salir, pero en otras tantas se quedaban ahí encerrados hasta después de la hora de salida. Comenzó a prestar más atención sin caer en conjeturas. Sin embargo, un día tuvo que quedarse hasta tarde para resolver algunos pendientes. Ya no había nadie, más que el personal de seguridad, que en su mayoría estaban por fuera de las instalaciones. Entonces empezó a escuchar voces por los pasillos. Se asomó bajando la persiana y fue cuando vio a un grupo de hombres tambaleándose de un lado a otro al ir caminando por el pasillo. Claramente se encontraban ebrios. Mientras los observaba cómo se dirigían hacia los baños, rápidamente tomó sus cosas y salió de allí a toda prisa. Sin embargo, para poder hacerlo, debía pasar frente a la oficina del gerente. Fue cuando se dio cuenta de que la habían dejado abierta. Trató de pasar desapercibido, pero justo en el momento de cruzar frente a la puerta, miró que adentro estaban unas mujeres desnudas sobre el escritorio y otras en el suelo. Pero eso no fue lo peor, pues más adelante se encontró a una niña de no más de 18 años tratando de encontrar la salida.
La vio bastante mal, incluso dice que temblaba. Aquella joven al verlo gritó, y en eso unos hombres llegaron cuestionando y culpando a mi padre. Pidieron ayuda por radio a la gente de seguridad, para después meter a la chica a una de las oficinas, quien claramente no quería que ellos la tocaran. Fue algo muy extraño. Era como si esa pobre jovencita les tuviera miedo por alguna razón. Cuando llegaron los de seguridad, entre todos le echaron un montón a mi papá. Llamaron a una patrulla que se quedaba por fuera en la avenida para vigilar la zona y se lo llevaron detenido. Lo acusaban de haberse metido a robar. Mi papá les decía a los policías que él era un empleado del lugar y que fueran a ver a la oficina del gerente lo que pasaba ahí, pero nadie le hizo caso. También les habló sobre aquella jovencita solo para volver a ser ignorado. Era más que obvio lo que estaba pasando. No lo diré textualmente para evitar incomodar a tu audiencia, pero creo que todos nos imaginamos lo mismo. Bueno, luego de eso en la parroquia hablaron conmigo. Dijeron que me ayudarían a sacar a mi padre de prisión, pero que debía ser paciente. No soy ningún tonto. Sabía que fueron ellos quienes con mentiras encarcelaron a mi padre, porque los descubrió haciendo sus porquerías. Así que no me quedó de otra más que fingir aceptar su ayuda y seguir siendo fiel al Opus Dei. Así pasó el tiempo hasta que conocí a aquel chico. No hace falta agregar más, pues todo fue tal como lo contó él. Nuestros destinos se cruzaron y gracias a eso pudimos encontrar una forma para escapar. Desde entonces me puse a investigar más sobre este tipo de sectas para ayudar a las personas a no caer en sus redes, hablándoles desde mi propia experiencia. Actualmente formo parte de un colectivo dedicado a informar más a la población sobre cultos religiosos que pueden llegar a ser peligrosos para la vida social, espiritual y económica de sus miembros. Confieso que me dio mucho gusto escuchar que mi ex amigo se encontraba bien. Yo también lo estoy, pues tengo una familia hermosa ahora, y junto a mi papá, creo que hemos dejado atrás ese horrible capítulo de nuestras vidas. Les agradezco infinitamente Historias de Terror, el espacio que nos brindan para hacer escuchar nuestra voz. Les deseo mucha suerte. Y a mi viejo amigo, si es que me escucha, como seguramente lo hará, le mando un fuerte abrazo y te lo repito, amigo, ya lo ves, todo salió bien al final. Muchas gracias.